Imagínense la escena. Ecuador, al borde de la eliminación tras caer en su debut ante Costa de Marfil, enfrenta nada menos que a Alemania. Una selección ya clasificada, ya primera del grupo E, que llega tranquila, rotando, sin nada que perder. Para la Tri, este partido era una final. No metafóricamente, literalmente. Sin victoria, el sueño mundialista terminaba aquí, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. ¿Qué podía salir bien para Ecuador en este escenario? Todo el mundo tenía su respuesta. Y el partido les respondió a todos. Antes del pitido inicial, los números pintaban un cuadro cruel para Ecuador. Alemania había goleado a Curazao en su debut y remontado ante Costa de Marfil, pleno de victorias. Primera plaza asegurada. La Tri, en cambio, venía golpeada emocionalmente, con una derrota en el primer partido que la dejó prácticamente obligada a un resultado perfecto en sus dos últimas salidas. Nagelsmann tenía el lujo de rotar, de gestionar cargas, de pensar ya en 16avos. El entrenador ecuatoriano, en cambio, no tenía margen para nada. Era ganar o irse a casa. Esa asimetría de presión iba a definir el partido antes incluso de que empezara. Y entonces llegó lo peor posible. Al minuto 2 minutos, no habían ni asentado los nervios. Leroy Sané abrió el marcador para Alemania. 2 minutos. El guión catastrófico se activó de inmediato. Ecuador necesitaba ganar y ya perdía. Ante una Alemania que podría administrar ese resultado todo el partido sin despeinarse. En ese momento, en los estadios, en los bares, en los hogares ecuatorianos, muchos debieron pensar que el Mundial había terminado. Pero la Tri no pensó lo mismo. Y lo que vino después es lo que convierte este partido en historia. 7 minutos después. 7 minutos. Nilson Angulo ponía el empate para Ecuador. Minuto 9. La Tri venía de encajar y respondió de inmediato. Sin desmoronarse. Sin bajar la cabeza. Eso no es accidente. Eso es carácter. Angulo anotó en uno de esos momentos que definen a una generación. Cuando el partido ya te está diciendo que no es tu día, tú lo buscas de todas formas. La reacción ecuatoriana fue feroz. Presión alta, bandas activas, transiciones verticales que pusieron en evidencia los primeros desajustes de una defensa alemana que no esperaba tanta intensidad. El MetLife empezó a vibrar de otra manera. El partido entra en una zona de máxima tensión antes del descanso. Al minuto 43, Piero Hincapié recibe amarilla para Ecuador. Un minuto después, en el 44, Aleksandar Pavlovich también ve cartón amarillo para Alemania. 2 tarjetas en 2 minutos consecutivos. Eso les dice todo sobre el pulso del partido. Duro, físico, con los nervios de ambos equipos a flor de piel. Hincapié es uno de los centrales clave de la Tri, y esa amarilla lo condicionaba para la segunda parte. Un paso en falso y Ecuador jugaba con 10 en el momento más crucial. La gestión de ese riesgo iba a ser fundamental. La segunda parte arranca y Ecuador sale con todo. Y entonces llegó el momento. El gol de la remontada ecuatoriana, el tanto que desató la locura en las tribunas, que se instaló inmediatamente en la historia de la Tri, que hizo que el MetLife Stadium se convirtiera en un escenario épico. Ecuador pasaba por primera vez al frente en el marcador. 2-1 frente a Alemania. Al minuto 50, Alan Franco veía amarilla para Ecuador, añadiendo presión defensiva. Pero la Tri ya no estaba en modo supervivencia. Estaba en modo cierre. Cada balón dividido, ganado. Cada transición alemana, bloqueada. Gonzalo Plata, al 89, también veía cartón amarillo. Señal de que los ecuatorianos lo dejaron todo hasta el pitido final. ¿Qué decidió este partido tácticamente? Hablen claro, Ecuador ganó por valentía y por lectura del contexto. La Tri salió con presión alta en tramos específicos, pero lo más inteligente fue cómo supo administrar cuándo presionar y cuándo compactar. Cuando Alemania tenía el balón, y lo tuvo el 61% del tiempo, Ecuador no se desperdigaba buscando recuperar a toda costa. Bajaba líneas, se ordenaba y esperaba la transición. El resultado habla solo. 7 tiros para Ecuador contra 11 de Alemania. Pero 3 a puerta para ambos. La Tri fue brutal en la eficiencia. Cada llegada, una amenaza real. Eso no es suerte. Eso es un plan ejecutado. Ahora, hablen del error de Alemania. Porque sí hubo un error, y fue de contexto más que de táctica. Nagelsmann llegó con la plaza asegurada y eso se notó, no en la calidad del equipo. Alemania tuvo la pelota, generó ocasiones, dominó el juego territorial. Sino en la intensidad.
En el punto extra de urgencia que te da saber que perder tiene consecuencias. Esa urgencia la tenía Ecuador. Alemania, no. Y cuando Ecuador encontró los espacios en las transiciones, esos espacios que se abren cuando una defensa confía demasiado en su línea alta, los aprovechó de manera implacable. La circulación alemana se volvió previsible en los momentos decisivos, y la Tri castigó exactamente eso. El gol de Sané al minuto 2 fue un golpe que hubiera tumbado a muchos equipos, pero Ecuador no se cayó. Y eso, para mí, es lo más importante del partido. No el resultado final, sino lo que ocurrió entre el minuto 2 y el minuto 9. 7 minutos donde la Tri pudo haberse desmoronado, pudo haber especulado, pudo haber bajado la intensidad. No lo hizo. Respondió de forma inmediata, con agresividad y con convicción. Eso habla de un equipo que fue preparado psicológicamente para este partido. Que salió al campo sabiendo que el golpe iba a llegar. En el fútbol siempre llega. Y que tenía la respuesta lista. Esa resiliencia es el mayor activo que lleva la Tri a los 16avos. Las consecuencias de este resultado son enormes y hay que desmontarlas con claridad. Para Alemania, la derrota no cambia nada en papel. Siguen siendo primeros del grupo E, siguen en 16avos. Pero el debate que abre sí importa. ¿Puede un equipo que ya llegó clasificado bajar la guardia y pagar un precio de imagen que afecte al vestuario? Para Ecuador, el cambio es radical. De estar al borde del abismo tras la primera jornada, la Tri avanza a 16avos como tercera del grupo E. Clarín lo confirmó. Ecuador quedó como el mejor tercero para meterse en los 16. El comercio fue directo. Ecuador ya hizo su parte. De casi eliminados a clasificados en un solo partido. ¿Qué viene ahora para Ecuador en 16avos? La Tri avanza como tercera del grupo E, lo que significa que su cruce queda condicionado por los resultados de los otros grupos. Desde Ecuador, el análisis es claro. Evitar a México y Estados Unidos en esta fase. Por perfil de juego y fortalezas colectivas, a la Tri le favorecería enfrentar a Suiza o al ganador del grupo G, siempre que no sea una potencia de primer nivel. El cruce exacto se definirá cuando cierren todos los grupos. Pero lo importante es que Ecuador llega con algo que no tiene precio en un torneo de eliminación directa. Momentum. Un equipo que acaba de tumbar a Alemania no tiene miedo a nadie. Y eso pesa. Ecuador derribó a Alemania en el MetLife Stadium y escribió una de las páginas más grandes de su historia mundialista. No fue casualidad, fue un plan, fue carácter, fue la respuesta perfecta de un equipo que eligió el momento más difícil para mostrar su mejor versión. La Tri entra a los 16avos con la etiqueta de equipo peligroso. Y cualquier rival que los subestime lo hará bajo su propio riesgo. Si quieres el jersey amarillo de Ecuador para apoyarlos en la siguiente fase, te dejo el link directo en la descripción. Están volando. Y ahora, la pregunta que necesito que me respondan en los comentarios. ¿Ecuador puede meterse en cuartos de final? ¿Hasta dónde les alcanza este momento de confianza? Suscríbanse si quieren el análisis del siguiente partido de la Tri. Los leo abajo.